Hola, buenas. En este vídeo te voy a enseñar a hacer el ejercicio 5 de la prueba de acceso a ciclo formativo de grado superior de matemáticas. Bien, el ejercicio dice así. La distribución de las multas por infracciones de tráfico en la ciudad A lo largo de un determinado periodo de tiempo viene dada por la relación 400 multas de 50 euros, 250 multas de 120 euros, 150 multas de 200 euros. Calcular el valor medio de las multas por dichas infracciones, la varianza y la desviación típica de dicha distribución de sanciones. Vale, primero que nada vamos a hacer una tabla, ¿vale? Donde en la primera columna vamos a poner x1 y x1 va a ser el valor de las multas, ¿vale? 50 euros, 120 euros y 200 euros. Y en la segunda columna vamos a poner F1, que es la cantidad de multas de los importes. De 50 euros hay 400 multas, de 120 euros hay 250 multas y de 200 hay 150 multas. Vale. Ahora sumamos 400 más 250 más 150 y nos da 800. Vale. Que esto va a ser n. N igual a 800. ¿Vale? La suma de todos estos elementos es n. Vale, pues ahora nos pide la media. La media se representa así con una X, con una barrita encima. ¿Vale? La media es igual sumatorio de x1 por f1 partido de n. Entonces, x1 por f1 tendremos que hacerlo porque no lo tenemos. Pues vamos a hacerlo. 50 por 400, 20.000. 120 por 250, 30.000. 200 por 150, 30.000 también. Entonces, ahora lo sumamos y es el sumatorio de x1 por f1, 30 más 30 más 20, 80.000. Entonces esto sería igual a 80.000 partido de 800, ¿vale? 80.000 es el sumatorio y 800 es el número n. Entonces 80.000 partido de 800 es igual a 100, ¿vale? La media sería 100, ¿vale? El valor medio de las multas. Ahora, nos piden también la varianza. La varianza se simboliza así, con un alfa al cuadrado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues mucha gente se raya, dice, uy, con el cuadrado no habría que pasarlo, tal y cual. No, aquí el cuadrado no hace nada. O sea, es como si quisieras poner, yo que sé, un rombo, un asterisco, un cuadrado o dos flores, ¿vale? O sea, alfa al cuadrado significa varianza, ¿vale? Es el símbolo que tiene. Entonces, eso es igual al sumatorio de x1 al cuadrado por f1 partido de n menos la media al cuadrado. Vale, entonces tendremos que hacer x1 al cuadrado por f1. Vale, vamos a hacerlo. 50 al cuadrado por 400 nos da 1.000.000. 120 al cuadrado por 250, 3.600.000. Y 200 al cuadrado por 150 nos da 6 millones. Entonces el sumatorio de x1 al cuadrado por f1 son 1.000.000 más 3.600.000 más 6 millones sería 10.600.000. Entonces tenemos que la varianza es 10.600.000 partido de n, que son 800, menos la media al cuadrado, que son 100 al cuadrado. Y esto, si lo resolvemos con la calculadora, nos da 3.250. Entonces ya tenemos la varianza. Vale, ahora nos pide también la desviación típica. Vale, desviación típica es alfa, ¿vale? Se simboliza con el alfa, igual a raíz de la varianza. Vale, alfa al cuadrado hemos dicho que es
la varianza. Vale, entonces sería igual a la raíz de 3250. Y esto o bien lo dejamos así o con la calculadora lo hacemos, que nos daría igual a 57,0087 y un mogollón más de decimales. Vale, porque si multiplicamos 57 por 57 nos da 3249. Vale, pero es tener claro, ¿vale? Muy claro que la varianza se escribe así y que la desviación típica es el alfa, ¿vale? Sin el cuadrado, porque el alfa al cuadrado es la varianza. Desviación típica es el alfa igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Si os dais cuenta, si os piden la desviación típica y no os piden nada más, sabéis que tenéis que hacer la varianza y la media, porque para hacer la varianza necesitas la media. Entonces tienes que hacer la media para hacer la varianza y entonces luego podrás hacer la desviación típica. O sea, estas tres cosas podría decirse que van unidas, ¿vale? Si os piden la última de todas, porque es la que necesita de las anteriores, ¿vale? Entonces, si en algún ejercicio dicen, pues ponme la desviación típica, ahí ya dices, uy, pues tengo que hacer primero la media, luego la varianza y luego la desviación típica, porque si no, no va a salirte, a no ser que te dieran el valor de la varianza, ¿vale? Y nada, esto es todo lo que nos pedía el ejercicio, ¿vale? Pues solo nos pide esto. Y bueno, ya está. Espero que lo hayáis entendido. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.